Alicia, muy buenos días. Buenos días. Gracias por la visita de Alicia. Y una pregunta que me llama mucho la atención, el hecho de que estamos viviendo un momento muy difícil en todo el país en cuanto a la cuestión de las emociones, en cuanto a la cuestión de la economía, todo está en crisis. ¿Hay alguna ventaja que se tenga? Sabemos que las mujeres son las más fuertes de la sociedad por ser, por aguantar un parto, por tener un razonamiento, por poder hacer muchas cosas. Usted, como política, ¿qué es lo que más le ha llenado en esta tarea como diputada? Como senadora. Mire, yo no podría mencionar un solo tema que me haya dado satisfacción en la política, porque me parece que son muchas las experiencias que a lo largo de la vida hemos vivido en la función pública. Podría hablarle, por ejemplo, de la satisfacción de poder construir hospitales para atender de mejor manera a los derechohabientes de lo que antes era el sistema abierto y que hoy es Seguro Popular. El poder haber construido hospitales en Ojinaga, en Nuevo Casas Grandes, en Gómez Farías, el Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, la ampliación del hospital, el mejoramiento del Hospital Central, en fin, una serie de acciones que en materia de salud, en el tiempo que fui secretaria de Fomento Social, tuvieron un impacto directo de beneficio a la población. Como secretaria de Educación, el haber podido construir lo que ahora se conoce como CREIS, que fueron parte de mi responsabilidad en la Secretaría de Educación, fueron escuelas de tiempo completo que en aquel tiempo no se conocían y que hoy son parte de un programa federal que busca mejorar la calidad de la educación a partir de que los niños no solamente permanezcan más tiempo en la escuela, sino que tengan una educación integral de mayor calidad, porque ahí desayunan, ahí reciben su educación básica, ahí reciben computación, ahí reciben inglés, ahí reciben educación física, ahí comen, ahí conviven con sus madres y regresan a sus hogares en transporte que les brinda la propia escuela. Este modelo, que es un modelo, yo diría que muy avanzado, pues fue una de las grandes satisfacciones. Y como ese podría darle algunos detalles. Creo que en síntesis la satisfacción del servicio público es lo que usted puede hacer para transformar y para modificar su comunidad. El poner su granito de arena para que en cada escalón que va teniendo en la vida pública, algo pueda hacer para transformar y mejorar la comunidad y el lugar en el que vive. México tiene cambios, senadora, México tiene cambios muy importantes. Ahora con las nuevas reformas que ha habido y todo esto en cuestión económica, en cuestión de salud, en cuestión de seguridad. En nuestro estado, hoy en las últimas elecciones hubo un triunfo por parte del PRI importante. ¿Qué esperamos nosotros los mexicanos con este cambio y con lo que viene el año que entra en las nuevas elecciones? ¿Qué esperamos? ¿Cuál es la opinión de la senadora? Bueno, mire, a mí me parece que las reformas le han traído al país una gran expectativa y una gran esperanza. Esperanza que se traslada desde luego a nuestro estado, a esta región. Si usted revisa el comportamiento de la economía, se va a dar cuenta que la economía ha empezado a crecer. Y esto es resultado estricta y fundamentalmente de las reformas que se llevaron a cabo por el presidente de la República y que llevamos a cabo en el Poder Legislativo. Le pongo un ejemplo. México tenía un crecimiento en empleo anual de 400,000 empleos, cuando bien nos iba. Totalmente insuficiente para los 700 o 750,000 que requeríamos para que a los jóvenes se les diera oportunidad de crecimiento y de trabajo. Entonces estábamos siempre en deuda, estábamos siempre en déficit en materia de empleo. Este año ya hubo 1,300,000 empleos, lo que significa entonces que la economía empieza a crecer y empieza a generarle oportunidades, sobre todo, y este es parte del compromiso mayor que tenemos quienes estuvimos contribuyendo en la tarea legislativa, sobre todo para los jóvenes, porque no es posible que los jóvenes salgan de la escuela y salgan a la frustración. Es entonces importantísimo que les podamos
que el Estado mexicano les pueda ofrecer lo que los jóvenes merecen: oportunidad de empleo, oportunidad en educación, oportunidad de desarrollo, oportunidad de crecimiento y de superación personal. Senadora, Raúl Rivas del Pionero. en materia de seguridad social, ¿qué tan cierto es que se va a privatizar el seguro social o qué sabe usted al respecto? Es absolutamente falso, es lamentablemente una especulación, un rumor que ha crecido en los últimos días, seguramente alimentado por alguien interesado en generar problemas en el país, pero es absolutamente falso. Yo le digo con certeza que no hay una iniciativa de ningún tipo, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado de la República, que busque modificar la forma en la cual opera, se desenvuelve y se desarrolla y presta sus servicios el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE o cualquier otra institución de salud pública. Es falso. Oscar Rodríguez del Diario. ¿Por qué se ha manejado este rumor en base al déficit que en algunos puntos se menciona por parte del Seguro Popular, aunque tiene una cobertura amplia? El problema de la torre de control a los medicamentos sigue presente para la gente que es derechohabiente de este servicio médico. No va por ese sentido para meter medicamentos por parte de otros laboratorios, empresas, mejores médicos. Bueno, son dos sistemas distintos. Uno es el sistema que le da prestación económica y servicio médico a su derechohabiente, como es el caso del Seguro Social, una gran institución mexicana que sigue siendo parte de nuestros referentes y que nos ponen en una condición única en el mundo en cuanto a prestación de servicio médico. Y otro es el Seguro Popular, que es dirigido a atender a todos aquellos mexicanos que, no teniendo un régimen de seguridad social como el ISSSTE, como el Seguro Social, contratan el Seguro Popular para recibir la atención médica que requieren. Entonces, tienen dinámicas distintas, problemáticas distintas, atención diferente. Son dos sistemas totalmente distintos, ambos buscando, desde luego, darle a los chihuahuenses y a los mexicanos seguridad social en el sentido del servicio médico. Es el caso del Seguro Popular, pero son dos sistemas diferentes. Yo creo que lo que debemos de buscar en materia de salud en el país es fortalecer los sistemas que tenemos. Fortalecer al Instituto Mexicano del Seguro Social, desde luego al ISSSTE, al Seguro Popular, pero insisto, de ninguna manera es verdad que se busque privatizar. No hay ningún antecedente, ni de orden legislativo ni de orden administrativo, que busque este propósito. ¿Se aprobó el IVA a medicamentos hace poco, como se soltó el rumor en esta semana? Falso, absolutamente. No hay tal incremento en impuesto alguno. José Luis Delgado Radiza. Ante estos cambios, esta reforma, ¿qué es lo que viene realmente para lo que es el seguro y el ISSSTE? Bueno, no hay una reforma todavía en materia de salud, es lo que he estado comentando. No existe iniciativa alguna para reformar ninguna parte del sector salud hasta este momento en el Congreso mexicano. ¿Se busca algo realmente para mejorar? Sabemos que hay mucho desgaste en estas instituciones. ¿Qué se puede comentar? Bueno, yo creo que es correspondiente al Ejecutivo Federal el determinar si va a emprender a través de alguna iniciativa o de alguna medida administrativa cómo fortalecer estos sistemas. Lo que yo le puedo decir como senadora es que no existe iniciativa todavía que vaya en este sentido. Yo considero como ciudadana que es necesario fortalecer estos sistemas, pero no hay nada que vaya encaminado a privatizar. Senadora, se marcaba por el exedil de Chihuahua, Marco Adán Quesada, que no había piso parejo. ¿Qué tan cierto es esto y si hay oportunidad y aspiraciones para los contendientes a la gubernatura para el 2016? Bueno, el proceso para la gubernatura de Chihuahua no ha iniciado todavía. Desde luego habemos quienes tenemos interés, quienes podrán manifestar su deseo de participar, pero es un proceso que no ha iniciado. Saúl Ponce. ¿Le interesaría buscar la candidatura por el PRI a la gubernatura? Cuando se inicie el procedimiento, cuando el partido determine en una convocatoria el tiempo y la forma en la que habrán de darse los pasos para conseguir el candidato o la candidata a la gubernatura, por supuesto que haré
expreso a mi partido mi interés por participar. Se plantea también el escenario de que el gobernador Duarte será llamado a trabajar en el gobierno federal. ¿Estaría usted dispuesta a cubrir ese interinato? Es una especulación la de que yo pudiera cubrir el interinato. No hay ningún elemento que me haga pensar en que me lo pudieran pedir. Contador Lima. Hablamos de las reformas importantes que usted comentó ahorita, pero hay una que está ahorita muy latente, que es las reformas que ha habido en seguridad. Y sin embargo, con los hechos que conocemos todos apenas, ¿cómo se le haría para reforzar el sistema de seguridad que se ha visto prácticamente perjudicado? Vulnerado. Mire, en esta semana tuvimos esa discusión en la Comisión Permanente del Senado de la República, del Congreso de la Unión, en la que me quedé como integrante. Y se decidió, a partir de los hechos tan graves que sucedieron con la fuga de este criminal, se decidió que acudieran a explicar los mecanismos que se determinaron para la recaptura y para la captura de quienes incurrieron en hechos de corrupción o de colusión a las autoridades en materia de seguridad pública nacional. Esto se hizo en una comisión muy cerrada que se llama la Comisión Bicameral en materia de seguridad. Lo que se trata en esa comisión es desde luego reservado porque son temas de seguridad nacional que no se pueden abrir porque pondrían todavía en vulnerabilidad al Estado mexicano y por consecuencia son estrategias que no se pueden revelar. Pero lo que sí puedo comentarle es que en esas reuniones se dejó una ruta muy clara de cómo se busca recapturar a este delincuente, este criminal, y cómo se está integrando la averiguación que lleve a determinarle responsabilidades y que busque aplicar con todo rigor la ley a quienes hicieron posible esa fuga, porque el señor no se fue solo, alguien lo ayudó, alguien le permitió, alguien volteó los ojos hacia otro lado y alguien con su conducta o con su omisión dejó que esto sucediera y ese alguien o esos algunos deben de pagarlo porque esto es una afrenta, como bien lo dijo el presidente, esto es una afrenta para el Estado, pero sobre todo es una afrenta para los mexicanos. No es posible que el Estado mexicano haya hecho un enorme esfuerzo por capturarlo y en unas cuantas manos haya quedado el que se vaya. ¿Están dadas las condiciones para la recaptura pronta? Yo no podría aseverar qué condiciones existen para ello. Lo que sí le puedo decir es que lo que a nosotros se nos informó es que es una de las altas prioridades que tiene el Estado mexicano. Pero ya se analizaron las... Defensor. Ahora, un tema que ha sonado bastante es el peso frente al dólar y la caída del peso. ¿Cómo se trabaja en ello? Bueno, esto tiene una lógica internacional, lamentablemente no es algo que México pueda hacer. Está sucediendo con las monedas del mundo, el tema de la crisis griega ha afectado a todo el mundo, las bolsas de valores en el primer mundo, en México desde luego no escapa, han sufrido variaciones negativas por esta condición que parece que se va buscando ya vía de solución, rumbo de solución. Mientras tanto, ¿qué es lo que ha hecho el Banco de México? Que es lo que está a su alcance hacer. Acaba de meter a la venta mayor número de dólares para con ello bajar el costo de la moneda mexicana en relación al dólar. Va a estar en subasta de dólares por varios días para lograr reducir el costo de la moneda. Es buena noticia cuando el dólar sube, es bueno para los exportadores mexicanos, pero es malo para todas aquellas importaciones que realizamos, sobre todo para áreas estratégicas o básicas del país. Así es que esta subasta vendrá a buscar regular de mejor manera el precio de la moneda, sin desconocer que es una crisis internacional que nos está pegando en el costo del dólar frente a nuestro peso. Senadora, estamos casi a la mitad del sexenio. ¿Qué podemos destacar de estos 3 primeros años de trabajo que ya estamos por cumplir? En primerísimo lugar, las grandes reformas estructurales que le dieron al país, que le están dando al país la posibilidad, la viabilidad de sentarse a la par en la misma mesa con el resto del mundo.
México se había quedado totalmente rezagado y de ahí venían una serie de problemas como una economía muy débil, como una inseguridad creciente, como una generación de mexicanos con una enorme frustración y sin certeza en su futuro porque no veían las condiciones para que el país los pudiera acoger y les diera condiciones de desarrollo. Y creo que las reformas le permitieron al país un enorme respiro, además de que fueron sumamente valoradas en el resto del mundo, le están dando ya a México la posibilidad de ir creciendo. Desde luego entendemos que hay condiciones internacionales difíciles en la economía, pero si estas reformas no se hubieran llevado a cabo, México estaría ahorita en el peor de los mundos y creo que esto no sucedió gracias a esas reformas. El otro gran tema que yo destacaría de esta administración es el Programa Nacional de Infraestructuras, un programa nacional que busca generar la infraestructura en todas las regiones del país a partir de las necesidades de desarrollo y de inversión. Ya no haremos un camino solamente porque necesitamos el camino, tenemos que hacer el camino para que conduzca a la salida de bienes y servicios, para que conduzca al ingreso de bienes y servicios, para que genere riqueza. Y esta modificación en el criterio de infraestructura le habrá de dar al país un verdadero salto cualitativo que mucho necesitaba. ¿Cuánto tiempo? Es atender verdaderamente a un plan rector en materia de infraestructura que mucho necesitaba el país. Senadora, para que haya un desarrollo económico se necesita generación de empleos. ¿Cuál es su opinión en torno a la generación de empleos que se ha dado en los últimos 3 años? Bueno, yo le diría que primero es el desarrollo económico, es decir, primero es el crecimiento de la inversión, primero es la llegada de la empresa, primero es el interés de invertir en el país y luego se genera el empleo. Por eso yo me atrevo a decirles que la economía está creciendo, porque la generación de 1.300.000 empleos es algo inédito en el México moderno, en el México de los últimos 20 años. Hace mucho tiempo que no teníamos estos crecimientos en generación de empleo y eso nos refleja 2 cosas, que hay confianza en el país y que están llegando inversiones y están creándose empresas, generándose empleos, generándose oportunidades para los mexicanos. Senadora, ¿por qué? Siente en su bolsillo estos resultados de las reformas estructurales. No al 100% se termina de convencer la ciudadanía de los resultados. Porque es un proceso gradual. No es una, lo he dicho muchas veces, las reformas no eran una fórmula mágica para que de la noche a la mañana las cosas cambiaran. Eran el inicio de condiciones que el país exigía para poder empezar a crecer. Este crecimiento será paulatino, será gradual, pero será constante. Y nunca hay fórmulas mágicas en materia económica, siempre estamos atados a lo que pasa en el contexto internacional, pero sin duda alguna estas reformas son el piso necesario para de ahí subir a mejores condiciones. ¿En qué tiempo más o menos se podrá realizar y se darán resultados de beneficio a los mexicanos con estas reformas a criterio de usted? ¿Cuánto tiempo tendrá que madurar todo esto? Mire, el proceso de maduración está calculado, por ejemplo, en el caso de la reforma energética, de 3 a 5 años. Incluso esta administración no será la beneficiaria de los logros que se alcancen a través de la reforma energética, pero estamos hablando de un conjunto de reformas que cada una por sí misma genera un beneficio. Así es que yo no me atrevería a hablar de tiempo. Lo que sí me atrevo a decir es que es un proceso que ya inició. Muchísimas gracias. Muchas gracias.